Amén. Se supone que estamos grabando, ¿cierto? Sí. Ya. Como le decía, aquí hay una moto que está sonando al lado. ¿Se escucha? Sí. No, hermano. Ah, ya, bien. Les decía que tenemos nuestro gráfico habitual delante de nosotros, que de una u otra manera ya estamos familiarizados con él. Eh, Hoy vamos a hablar del tema de la gran ramera, y lo que quiera que sea la gran ramera, es una entidad que se manifestará escatológicamente hablando en los primeros 3 años y medio de la tribulación escatológica. Así que los ubico en el contexto histórico. En los primeros 3 años y medio de la tribulación se ha de manifestar la gran ramera, lo que quiera que esto sea. Ya eso lo vamos a ver obviamente, pero en los primeros 3 años y medio ha de ejercer un rol preponderante. Entonces ustedes ya deben sumar a la gran ramera a los 7 años de la tribulación escatológica dentro de todo lo que nosotros ya hemos visto pues, en este espacio. Vamos a seguir hablando del anticristo, vamos a seguir hablando de los 7 años de la tribulación escatológica, etcétera, etcétera. Solo que ahora sumamos a la gran ramera. Así que de entrada vamos a sacar ya el gráfico porque vamos a ver varios versículos bíblicos. Y quiero que me acompañen al capítulo 17 de Apocalipsis. Se escucha súper fuerte la moto acá. Se desconcentra. Capítulo 17 de Apocalipsis. Ahí me confirman cuando hayan pillado el texto, hermano. Con dedito para arriba o diciendo amén. Capítulo 17 de Apocalipsis. Amén. Les recuerdo, hermano, que el diablo, la serpiente antigua, el dragón escarlata, que vimos nosotros en el capítulo 12 de Apocalipsis, tiene 3 agencias por medio de las cuales ha de realizar su ministerio en el contexto de la tribulación escatológica. Eso es importante para ordenarnos conceptualmente. Repito, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, el dragón, que en el contexto de Apocalipsis se revela en el capítulo 12, y vamos a verlo para recordar. Capítulo 12 de Apocalipsis dice así, 12:1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, aquí donde resalto. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Esta mujer sabemos que es Israel, de acuerdo a lo que vimos en las clases pasadas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, es Jesucristo, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días, 3 años y medio, los últimos 3 años y medio. Después hubo una gran batalla en el cielo. Este versículo es importante para el tema que vamos a tratar hoy.
Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y a sus ángeles fueron arrojados con él. Esto está aconteciendo a la mitad de la tribulación escatológica. Hay una gran batalla en el cielo, el arcángel Miguel y los ángeles versus el diablo y sus ángeles. Hay una batalla cósmica y obviamente gana Miguel para la gloria de Dios y esta serpiente, este dragón, fue lanzado a la tierra. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de los hermanos, el, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ya, fue lanzado, el Satanás tenía acceso al cielo para acusar a los hermanos, pero a la mitad de la tribulación fue lanzado a la tierra y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros. Eso es importante. Entonces, una vez que el diablo fue lanzado a la tierra, va a poner un cierto realce en cuanto a su ministerio, pero su ministerio ya no va a ser subir al cielo para acusar a los hermanos, sino que va a enfocar todas sus fuerzas, todas sus estrategias hacia la tierra, ¿ya? Por lo cual, alegraos cielo y los que moráis en ello, hay de los moradores. Por eso hay una advertencia aquí, hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Tiene poco tiempo porque solo le quedan 3 años y medio para que termine la tribulación escatológica y viene la segunda venida. Esto es lo que quiero que ustedes entiendan, que el diablo está apurado en este punto medio de la tribulación escatológica, el diablo está apurado. Esta es una bestia que la Biblia revela en Apocalipsis. En este caso es el diablo, propiamente tal, el diablo. Este diablo persigue a la mujer, persigue a Israel, Dios protege soberanamente a Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Volvamos al capítulo 13 para recordar algunas cosas. Dice, eh, pueden parar e interrumpir y hacer comentarios y preguntar, hermano, no hay problema. O pueden decir, pueden corroborar si están entendiendo bien, ¿ya? Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Aquí aparece otra bestia. No es la misma bestia del capítulo 12 que acabamos de ver, no es la bestia Satanás. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Se parece a la del 12, pero no es la misma. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Esto es importante. Yo le voy a hacer una pregunta después que leamos esto. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Hermano, esta bestia es el anticristo. Eso ya lo vimos nosotros. Esta bestia significa dos cosas, significa el anticristo como persona, pero al mismo tiempo significa el imperio del anticristo. Entonces esta bestia es el hombre imperio, ¿ya? Para que se entienda. Esto saque el limpio. Esta bestia es el anticristo y su reino. Eso representa a esta bestia. Entonces yo le pregunto ahora, ¿ustedes ven en este punto que esta bestia llamada anticristo, alguien cabalga esta bestia? Pregunto. En lo que hemos leído aquí, ¿usted ha visto que esta bestia alguien la está cabalgando? ¿Sí o no? Esto es importante porque vamos a ir al capítulo 17.
¿Ha visto alguien que esta bestia, alguien la está cabalgando en este relato que yo acabo de leer, valga la redundancia? ¿Sí o no? En eso no. Ya, la bestia está sola, ¿cierto? Sí. Ya, correcto. Eso es importante. La bestia aquí, en el capítulo 13, está sola. Quédese con eso. En el capítulo 13, esta bestia que representa al anticristo y su imperio está sola. Nadie la cabalga. Sigamos leyendo. Y adoraron al dragón, o sea, el dragón, la bestia del capítulo 12, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas, blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, o sea, 3 años y medio, los últimos 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios y para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Solo un detalle aquí: bestia vence de vista histórico. Obviamente, pues, estos santos no son la iglesia se lo prometió que las potestades no prevalecerían contra. ¿Quién se le dio autoridad sobre tribu, pueblo, o sea, los últimos 3 años, gobierno mundial, eh, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Hermano, en los últimos 3 años y medio, esto es importante para el tema de hoy, los últimos 3 años y medio va a haber una religión mundial. El mundo va a adorar al anticristo. Entonces, durante los últimos 3 años y medio va a haber una religión mundial que va a consistir en adorar al anticristo, dice. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio. Obviamente se exceptúa a aquellos que sí tienen su nombre escrito desde la eternidad pasada. Pero el sistema mundial religioso en los últimos 3 años y medio va a ser adorar al anticristo. Eso reténgalo, reténgalo. Dos cosas quiero que retenga. Esta bestia nadie la va cabalgando aquí, y aquí se habla de que en los últimos 3 años y medio va a haber un sistema religioso que adorará al anticristo. 13:9. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, y si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Dice: después vi otra bestia, este es el falso profeta. Entonces aquí aparece nuestra tercera bestia. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, ¿ya? Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. O sea, ¿quién hará que se adore al anticristo? Será el falso profeta. O sea que el falso profeta tiene una misión religiosa. ¿Ya? Esos son tips importantes para lo que vamos a ver. Cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no le adorase. Y hacía que a todos, pequeños, grandes y ricos, y pobres y esclavos, se les pudiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría: el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Ya, hermano, recapitulemos. En el capítulo 12 vimos una bestia, que es un dragón. Ese es el diablo. Ese fue echado a la tierra. En el capítulo 13 vemos 2 bestias. Una bestia es el anticristo y la otra bestia es el falso profeta. Hasta aquí tenemos 3 bestias. Pero en el capítulo 13, la bestia anticristo nadie la cabalga. Ojo. Dicho eso, vamos al capítulo 17. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Después vamos a volver a esos versículos.
con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Esta bestia escarlata es la misma bestia del anticristo del capítulo 13, con la diferencia que aquí alguien está sentada sobre esta bestia. Entonces, en el capítulo 13, esta bestia no tiene nadie que se siente sobre ella. En el capítulo 17, sí tiene a alguien que se sienta sobre ella. Esto es importante. La pregunta es, ¿por qué razón? ¿Por qué razón en el capítulo 13 nadie sienta a la bestia y en el capítulo 17 sí alguien está sentada sobre la bestia? Le doy la explicación. La explicación aquí es que desde el punto de vista, estamos en el contexto de la tribulación, ¿cierto? La explicación, hermanos, aquí es que eh, el capítulo, el acontecimiento del capítulo 17 es anterior al acontecimiento del capítulo 13. Me explico. La bestia anticristo está durante los 7 años, ¿cierto? La idea es que durante los primeros 3 años y medio, esta bestia es cabalgada por una mujer. Y durante los últimos 3 años y medio, esta bestia ya no la cabalga la mujer. O sea, primeros 3 años y medio, bestia cabalgada. Los últimos 3 años y medio, bestia no cabalgada. Algo pasó. Algo pasó a la mitad de la tribulación que la mujer ya no cabalga a la bestia en los últimos 3 años y medio. Esa es la idea. Entonces, significa que el capítulo 17 es antes del 13, acontece antes del 13. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. ¿Usted alguna vez ha andado de caballo? Me imagino que más de alguno. ¿Qué significa montar un caballo con rienda? Significa dominar a la bestia. Caballo anda para la izquierda, caballo va para la izquierda. Caballo anda para la derecha, caballo va para la derecha. Camina caballo, caballo camina. Para caballo, caballo para. O sea, quien cabalga al caballo es porque tiene dominio sobre la bestia. En algún sentido al menos. Al menos en algún sentido. Entonces, en el capítulo 17 vemos que esta mujer, lo que quiera que sea, lo vamos a ver más adelante, pero tiene dominio sobre el anticristo y su imperio. Por esa razón, el anticristo sí gobierna durante los primeros 3 años y medio, pero no de manera absoluta. Recién a los 3 años y medio se saca la máscara, nosotros sabemos, y se le da poder sobre toda tribu, lengua y nación. O sea, de los últimos 3 años y medio nadie cabalga a la bestia. Cabalga solita. ¿Qué pasó con la mujer? ¿Qué pasó con la mujer que cabalgó a la bestia a los primeros 3 años y medio? Lo vamos a ver. ¿Se entendió esto? ¿Alguna pregunta en este momento? ¿Todo bien? Me da la impresión que sí. Y me Amén. llevó, ya, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia. El hecho de que la mujer esté sentada sobre la bestia significa dominio, ¿ya? Significa dominio. Dejemos ahí, volvamos al principio. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. La bestia, perdón, esta mujer no solamente está sentada sobre la bestia, sino que también está sentada sobre muchas aguas. O sea, esta bestia se sienta en 2 lugares, un lugar la bestia y otro lugar sobre muchas aguas. ¿Qué significan las muchas aguas? Significan naciones, pueblos, etcétera del mundo. O sea, que lo que quiera que signifique esta mujer
tiene control sobre las naciones y también control sobre el anticristo y su reino. ¿Me está siguiendo, hermano? O sea, lo que significa esta mujer es muy importante, porque tiene dominio mundial, porque eso significa sentarse sobre algo, tener dominio. O sea, está sentada sobre muchas aguas, sobre muchas naciones, pero al mismo tiempo se sienta sobre el anticristo. O sea, esta mujer domina el concierto de las naciones y domina incluso al anticristo y a su imperio en los primeros 3 años y medio de la tribulación. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Obviamente, esta mujer se manifiesta en el contexto de la tribulación escatológica, así que no caigamos en la tentación todavía de comenzar a pensar en este tiempo, porque todo lo que estamos hablando de esta mujer es lo que se manifiesta en el contexto de la tribulación, una vez que la iglesia ya fue arrebatada. Ahora, ¿podríamos identificar las andanzas de esta mujer en retrospectiva? Algo podemos entender. Porque alguien puede al tiro decir, oye, pero ¿quién es esa mujer hoy? Bueno, la Biblia no está hablando de eso, por hermano. Eso no significa que no podamos reflexionar y pensar. La Biblia está hablando de esta mujer después que la iglesia fue arrebatada. Así que primero hay que entender qué es lo que significa esta mujer en el contexto de la tribulación. Después pudiéramos comenzar a hacer teología, a pensar aquí y allá. Dice, en cuanto a lo que hemos leído hasta el momento, que es la Iglesia Católica Romana, no ha dicho nada. Solo lo que hemos entendido es que esta mujer tiene dominio sobre las naciones y sobre el anticristo y su imperio. Así que tratemos de desprejuiciarnos pedagógicamente hablando. Probablemente nuestros prejuicios van a ser confirmados, pero por ahora saquémonos de eso. Solamente entendemos que este fenómeno llamado esta mujer tiene tremendo dominio sobre las naciones en el contexto de la tribulación escatológica. O sea, después que la iglesia sea arrebatada, esta mujer va a tener un dominio tremendo sobre las naciones y sobre la bestia. Es interesante. En el contexto de la tribulación se van a manifestar 3 poderes, hermanos. 3 poderes importantes. Es el poder religioso, el poder político y el poder comercial o económico. También va a estar el poder militar, ¿se entiende? Y esos poderes también existen hoy, estamos claros. Pero después del arrebatamiento de la iglesia, estos poderes se van a manifestar. Entonces, ahí donde yo digo que la bestia del capítulo 2, el dragón, el diablo, va a tener 3 entidades por medio de las cuales ha de ejecutar su ministerio en la tribulación escatológica. ¿Cuáles son estas 3 entidades? La mujer es una. Esta mujer que cabalga es una. El diablo usará a esta mujer para realizar sus planes. Segundo, el anticristo. El diablo usará al anticristo para realizar sus planes. Tercero, el falso profeta. El diablo usará al falso profeta para realizar sus planes. Entonces, desde el punto de vista formal, el diablo tiene 3 agencias de maldad. Sabemos que no son las únicas, pero son las más sobresalientes, las formales. La mujer, el anticristo y su reino, y el falso profeta. Entonces, ¿qué representa esta mujer? Le anticipo, esta mujer representa, hermano, esta es la interpretación correcta cuando a ustedes le digan o le pregunten, ¿qué significa la gran ramera de Apocalipsis capítulo 17?
La gran ramera, si incluyéramos el capítulo 18 de Apocalipsis, la gran ramera es una ciudad y al mismo tiempo es un sistema religioso mundial. Es una ciudad y un sistema. Pero refiriéndonos específicamente a esta mujer, a la que cabalga en el capítulo 17, es un sistema religioso. La gran ramera, a la luz del capítulo 17 de Apocalipsis, es un sistema religioso mundial. Sistema religioso mundial. Sea tanto un sistema religioso pagano como la religión cristiana en apostasía. Da lo mismo, entra todo dentro de este saco. Es un sistema religioso mundial. Ahora, este sistema religioso mundial, en el contexto de los primeros 3 años de la tribulación escatológica, va a estar en su apogeo. Pero no significa que haya comenzado ahí. Comenzó mucho antes. Mucho antes. Pero, pero la Biblia revela su apogeo en los primeros 3 años y medio de la tribulación. O sea que en su apogeo va a tener un dominio total sobre las naciones y sobre el anticristo y su reino. ¿Quién ha de dirigir a este sistema religioso? Es probable que sea el mismo falso profeta que después vemos. Es posible, pero eso entra en la reflexión de la posibilidad, no en lo dogmático. Ahora, eh, este falso sistema religioso es una falsa iglesia. Ya, si quisiéramos usar un término más amigable, más comprensible a nuestro lenguaje habitual, esta mujer que cabalga sobre el anticristo y su imperio es una iglesia. Ahí ya va quedando más clara la cosa, ¿no? O sea, la iglesia apóstata, los cristianos nominales, digámoslo así, eh, el paganismo religioso, todo eso va a cabalgar sobre el anticristo y va a dominar al anticristo, al menos desde el punto de vista externo, en los primeros 3 años y medio. El anticristo básicamente representa el poder político, hermano, el poder político, esta bestia representa el poder político y la mujer representa el poder religioso. Entonces aquí tenemos dos poderes. Tenemos que el poder religioso cabalga sobre el poder político, en otras palabras. O sea, la religión domina a la política. En otras palabras, es la unión entre el Estado y la Iglesia. En términos de ciencia política, unión entre el Estado y la Iglesia. La religión y la política unidas jamás serán vencidas, diría alguien. Entonces, durante los primeros 3 años y medio, van a existir dos sistemas, el sistema religioso y el sistema político. El anticristo gobernará el G10, un grupo de 10 reinos o 10 naciones durante los primeros 3 años y medio. Entonces, eh, acompáñeme a el 17:5, mire lo que dice. Y en su frente un nombre escrito, refiriéndose a la mujer, un misterio. ¿Se acuerdan que la iglesia de Jesucristo también era un misterio? Bueno, la anti-iglesia también es un misterio. Satanás siempre copiando, ¿no? Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia. Aquí aparece la palabra Babilonia. Esta mujer, además de ser la gran ramera, es Babilonia. Esta mujer se llama Babilonia. Y Babilonia es una ciudad, pero también es un sistema. Ya lo dijimos. Entonces,
¿Dónde está el origen de esto, hermano? Sabemos que lo que se revela en el capítulo 17 es el apogeo de esta Babilonia, es el apogeo de esta falsa iglesia, es el apogeo de este sistema religioso, pero esto tiene un origen, esto comenzó en Génesis capítulo 10. Vaya a Génesis capítulo 10. Génesis capítulo 10. 10:8. 10:8. Lo han encontrado, Leo. Del 8 al 10 vamos a leer, dice. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Poder político, ¿ya? Imperio, poder político. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Una mejor interpretación a la luz del hebreo sería, este fue vigoroso cazador contra Jehová. Esa palabra delante le hace como contra, ¿ya? Este fue vigoroso cazador delante de Jehová o contra Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador contra Jehová. Este hombre era un cazador de almas, en otras palabras. Dice, y esto es lo importante, y fue el comienzo de su reino Babel. De ahí viene Babilonia, hermano. Una ciudad que estaba cerca del río Tigris y Éufrates. Y fue el comienzo de su reino Babel, la ciudad de Babilonia. Dicho esto, vamos al capítulo 11, un capítulo después. Ahí podríamos explicar más cosas, pero se entiende la idea. 11:1 dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Globalismo mundial. Globalismo lingüístico. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Fue el primer orden mundial que existió en el capítulo 11 de Génesis. Dios lo había enviado para que se esparzan, pero ellos se juntaron en la tierra de Sinar. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. Aquí aparece el concepto ciudad. Una ciudad y una torre. Esta es la ciudad humanista, la ciudad más humanista de las ciudades de todos los tiempos, que incluso tiene un juego que cumplir en el futuro escatológico. Babilonia. Una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Humanismo 2.0. Hagámonos un nombre. Se autoglorificaban. Mire, ¿por qué quisieron hacerse un nombre? Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. O sea, totalmente contrarios al diseño de Dios de que debían esparcirse. Anarquía. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¿De dónde viene ese espíritu, hermano? La unidad en sí no es mala, pero ¿cuál era el propósito de la unidad aquí en el capítulo 11? Era ir contra el diseño de Jehová. Una cosa es la unidad en pro del diseño de Dios y otra cosa es la unidad en contra del diseño de Dios. Así que la unidad per se no dice nada. El asunto es para qué nos unimos, lo que inclina la balanza si es bueno o malo. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje.
y han comenzado la obra y nada les hará desistir. Nada les hará desistir. O sea, este proyecto en algún momento va a florecer en el futuro escatológico nuevamente. Esa es la idea. Ahora, de lo que han pensado hacer. El 17. Ahora pues descendamos y confundamos allí sus lenguas para que ninguno entienda el habla de su compañero. O sea, aquí hubo la multiplicación de idiomas, pero esto también tiene una implicancia. Si hay una multiplicación de idiomas, significa que van a haber diferentes tipos de grupos que se van a comenzar a unir en diferentes lugares del mundo y van a empezar a nacer el concepto de nación, ¿ya? Porque uno de los elementos de una nación es que son unidos por una determinada lengua. No es el único elemento, pero sí es un elemento principal. Entonces, para evitar el globalismo antiguo, Dios creó las naciones. O sea que las naciones con sus fronteras son frenos para el globalismo. Y es justamente lo que hoy vemos que está funcionando al revés. Se quiere glorificar el globalismo para romper la soberanía de las naciones. Dice, así esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. La cuestión es la siguiente, hermano. Babilonia es el primer reino anti-Dios, anti-diseño. Y en este imperio no solamente se edificó una ciudad, Babilonia, una torre, sino también aquí nació un sistema religioso, que es el sistema religioso madre de todos los sistemas religiosos. Porque cuando estas personas fueron esparcidas por el mundo, llevaron su religión a todo el mundo. Pero esta religión tiene un tronco común, Babilonia. Sin embargo, todas las religiones que usted vea esparcidas por el mundo, todas tienen su origen en Babilonia. O sea, el sistema religioso de Babilonia nace acá. Egipto, Europa, todas las religiones que se manifiesten en todo el mundo, de aquí nacieron. Habrán cambiado de nombre los dioses falsos, pero siguen siendo los mismos de fondo. Panteón romano, panteón griego, es el mismo panteón babilónico, el mismo panteón egipcio, solo con matices de cambio porque culturalmente siguieron evolucionando, pero la raíz es la misma, la madre es Babilonia. Babilonia es nido de demonios, nido de religiones falsas. Babel significa rebelión. Este es el origen. De ahí que de repente hay algunas, por ejemplo, expresiones religiosas de los prehispánicos que se parecen a religiones de los orientales. ¿Por qué será? Porque comparten una misma raíz. Comparten una misma raíz. Son diferentes gatos, pero dentro del mismo saco, hermano. Entonces, esta religión falsa evolucionó a través de la historia con los diferentes imperios. Con los diferentes imperios. Entonces, ahora volvamos a Apocalipsis. Si alguien quiere hacer algún comentario, adelante. Entonces, cuando dice acá, entonces, yo sé que, como dijo la hermana al comienzo, a nosotros se nos habla de Babilonia y pensamos en la Iglesia Católica Romana. Yo quiero que a priori no piensen en la Iglesia Católica Romana, porque el concepto de Babilonia es más amplio que el concepto de Iglesia Católica Romana. Babilonia es todo el sistema religioso pagano, todo, todo, toda desviación de la verdad es Babilonia, en otras palabras. Hermano, toda iglesia apóstata es Babilonia, sea que se manifieste en el catolicismo, sea que se manifieste en el protestantismo, sea los testigos, los llamados testigos de Jehová, sean los mormones, quien quiera que sea. Babilonia es un sistema religioso falso.
Babilonia es el sistema de falsificación de la religión y que puede manifestarse de mil maneras, pero eso es Babilonia. Ahora, este sistema va a tener un realce y va a tener un apogeo en el contexto de la tribulación escatológica durante los primeros 3 años y medio. Así que cuidado, porque dentro del protestantismo también está Babilonia. Por eso que no es solo la Iglesia Católica Romana, hermano. Ese es el punto. Y yo les voy a explicar, y alguien puede decir, pero hermano Freddy, ¿cómo puedes tú identificar a Babilonia dentro de la Iglesia protestante? Acompáñeme a 2 Corintios. No hacemos las cosas porque resulten, las hacemos porque sean bíblicas. No somos pragmáticos, somos bíblicos. No es que yo voy a hacer esto porque resulta. No, es que resulta no es el horizonte, no es el criterio. Hacemos las cosas porque son bíblicas, aunque no resulten. Por ejemplo, yo voy a ir a predicar a la plaza el día martes en Osorno. ¿Es bíblico ir a predicar a la plaza de Osorno? Sí, es bíblico. ¿Y si me matan? No resultó, pero es bíblico. ¿Capta? No hacemos las cosas porque resulten o no resulten. Si resultan, gloria a Dios. Si no resultan, gloria a Dios también. Las hacemos porque son bíblicas. Entonces, siempre el criterio de análisis debe ser la Biblia, no nuestro sentimiento, no si resulta o no resulta, no, no sirve. Ya, 2 Corintios 11. Dice así, Pablo, mire lo que dice Pablo, escribiendo a la iglesia en Corinto. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Cuál era el propósito de Pablo? Presentar a la iglesia como una virgen pura a Cristo, o sea, la verdadera iglesia, ¿cierto? Pero mire cómo continúa en el 3. Pero me temo, dice Pablo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, ¿cuáles son los sentidos? ¿Alguien me puede nombrar los 5 sentidos o algunos si se acuerda? No sea tímido, hermano, participe. ¿Cuáles son los sentidos? El oído, la Ya, visión, el tacto. olfato, tacto, ya. Entonces, dice, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, ¿cuáles son las vías de engaño? Los sentidos. Por ejemplo, algunos dicen que algo es de Dios o no, dependiendo de qué sensación tenga su piel. Algunos usan como termómetro de la verdad la piel de gallina, ¿sí o no? Si hay piel de gallina, dicen, eso es unción, entonces eso es de Dios. Él me dice, pero si yo lo siento, hermano, yo lo siento. O sea, su sentido del tacto puede estar siendo engañado, cuidado. Es verdad. O sea, la verdad no tiene que ver si con la estimulación de mis sentidos, tiene que ver con si es bíblico o no. O sea, nosotros debemos dudar hasta de los sentidos, en pro de la Biblia, obviamente. No nos olvidemos que la religión apóstata trae milagros también. O sea, el ojo puede ser engañado, cuidado. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Dice, ¿por qué? Aquí pone la razón, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, hay un Jesús falso dentro de nuestras filas.
Y eso es un tentáculo del sistema religioso falso. Babilonia, hermano. Babilonia promueve al falso Jesús. No solamente el Cristo de los testigos de Jehová falso, el Cristo de los mormones falso. A veces se promueve un falso Jesús dentro de la misma comunidad evangélica. Ojo, el que os del que os hemos predicado, dice Pablo. O si recibís a otro espíritu, un falso Espíritu Santo que probablemente produce la piel de gallina. Puede ser. Tanta locura que se ve en las iglesias judías, hermano. Cuidado, puede estar siendo provocado por el falso Espíritu Santo. El otro Jesús y el otro Espíritu pueden estar usando nuestros sentidos para engañar. Cuidado, que el que os habéis recibido u otro evangelio. Hermanos, Babilonia tiene 3 tentáculos dentro de nuestras filas. Estoy hablando como comunidad evangélica mundial, ¿se entiende? Hay en los pasillos de nuestras congregaciones camina un falso Jesús, camina un falso Espíritu Santo y camina un falso evangelio. De ahí que algunos somos tan celosos, quizás considerados exagerados, no importa. Cuidado que estos falsos impostores estimulan nuestros sentidos, estimulan nuestro olfato, estimulan nuestra visión, estimulan nuestro gusto, estimulan nuestro tacto, estimulan nuestro oído. Pero dicen, si yo lo escuché, hermano, yo escuché la voz, yo la escuché la voz. Pero si yo no niego que no hayas escuchado la voz, el asunto es, ¿qué dice la voz? Cuidado que el espíritu del anticristo, hermano, ya está en acción, decía Pablo. Entonces, dicho todo esto, volvamos ahora a Apocalipsis capítulo 17. Todo este sistema religioso tuvo un origen en Babel y obviamente ha venido avanzando a través de la historia en diferentes culturas. Porque cuando en la Torre de Babel fueron esparcidos por todo el mundo, cada uno llevó su religión, que era una sola. Pero este sistema religioso mundial va a tener su apogeo en los primeros 3 años y medio de la tribulación escatológica, y es lo que nos habla Apocalipsis capítulo 17. Esa es la mujer que cabalga sobre el anticristo y sobre su reino. Podríamos decir en chileno, esta mujer es bien agalladita, ¿eh? Cabalga sobre la bestia y la domina. ¿Interesante? ¿Ah? Empoderada. Esa es la palabra perfecta, hermana. Pero si está empoderada, pues si está sentada sobre la bestia, la tiene sometida. Bien, bien, bien. Entonces, vino, ¿qué hora es? Ya, falta poco, pero hasta por el momento vamos bien. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera o gran prostituta, porque eso es más en el original, es la gran prostituta. Ojo, que no dice la gran adúltera. ¿Por qué? Porque una adúltera fue una esposa verdadera, ¿me entiendes? Y esta mujer nunca fue esposa verdadera de Cristo. Por eso no es adúltera, es fornicaria, ramera. Ahora, todo el cristianismo nominal pertenece a esta mujer, hermanos.
En términos más sencillos, todos los cristianos que están entre los cristianos, pero que no son cristianos, están entre nosotros. Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Ahora, hay que entender que esta gran ramera tiene un centro operativo. Está por toda la tierra, claro que sí, pero tiene un centro operativo y eso lo vamos a ir viendo. Y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada. Esta palabra es clave para entender a la gran ramera. Está sentada sobre muchas aguas. Está sentada sobre las naciones. Pololea con los sistemas políticos de todas las naciones. Pololea con el sistema político de Chile, pololea con el sistema político de Argentina, pololea con el sistema político de Venezuela, pololea con el sistema político de Cuba, pololea con el sistema político de Estados Unidos, pololea con Canadá, pololea con Inglaterra, pololea con España, pololea con Alemania, pololea con Francia, pololea con Irak, pololea con Arabia, pololea con Egipto, pololea con China. ¿Cuál es el sistema religioso que siempre ha tratado de influir en la política? ¿La Iglesia Católica Romana, dicen algunos? Sí, pero algunos protestantes también. Ojo, El ecumenismo, ecumenismo, el ecumenismo. Usted sabe que la conferencia de Edimburgo, cuando comenzó esta gran conferencia de las misiones mundiales, este proyecto es eminentemente ecuménico. Tenemos que unirnos todas las religiones, no importa que tengamos un poquito un Jesús distinto entre nosotros. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahora, ¿significa que no hayan verdaderos cristianos? Sí, pero cuidado, cuidado, hermano. Dice, la que está sentada sobre muchas aguas, sobre muchas naciones. ¿Quién es la religión que pololea con la ONU? ¿Qué religión está promoviendo la ONU? ¿Qué religión está promoviendo la Agenda 2030? No nos olvidemos que la gran ramera es todo el paganismo religioso, no solamente el cristianismo desviado, sino el paganismo de frentón, es todo. Cuidado con la religión ecologista, cuidado con la religión del indigenismo, no lo pronuncié bien, pero se entiende. Dice el 2, con la cual han fornicado los reyes, prostitución espiritual, unión entre política y religión, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Les anticipo lo siguiente, hermano. Mire, voy a nombrar a algunos imperios mundiales que se manifestaron consecutivamente en la historia. Asiria, Egipto, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma y Roma revivida. 7. Vamos a hacer solamente un spoiler para continuar después. El 17:7 dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Aquí comienza básicamente la interpretación. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae.
O sea, ¿quién trae a la mujer? La bestia. Estamos hablando de la bestia del anticristo. Dice, la cual tiene, ¿cuántas cabezas tiene esta bestia? 7 cabezas. Ya, entonces cuente. Asiria, Egipto, Babilonia, Medo-Persia, Roma, Grecia, Roma. 7 cabezas, ¿o no? O sea, que la Babilonia religiosa ha cabalgado sobre todos los imperios mundiales a través de la historia. Pero esos imperios mundiales se reúnen en uno solo al final de los tiempos, en los primeros 3 años y medio de la tribulación escatológica, y es una bestia. Y la mujer está sentada sobre esa bestia. Y los 10 cuernos representan a un grupo de 10 reyes que se conoce como el G10, que son el reino del anticristo. El anticristo reinará con 10 reyes y a la mitad de los 3 años y medio destruirá a 3 de estos reyes y gobernará solo con 7. Ya estamos dentro de la hora, pero les voy a dejar dicho lo siguiente, hermanos. El anticristo deja que esta mujer cabalgue sobre él durante los primeros 3 años y medio, pero a la mitad de la tribulación la desconoce y la destruye. Los reyes y el anticristo destruyen a la gran ramera. Es como decir, me serviste durante 3 años y medio. O sea que el poder político usa al poder religioso durante los primeros 3 años y medio. Sin embargo, el poder religioso cree que domina, pero el anticristo trae una agenda oculta. Se va en contra de la religión a los 3 años y medio, destruye a ese sistema religioso mundial, que son todos aquellos paganos que adoran a dioses falsos, y también los cristianos nominales que nunca amaron la verdad y se quedaron en el arrebatamiento. Esos que rechazaron una y otra vez la verdad no podrán ser salvos porque Dios les envía un espíritu para que crean a la mentira. Son parte de la gran ramera. Pero ellos serán destruidos, ese sistema religioso será destruido a la mitad, más o menos, de la tribulación escatológica. ¿Por qué? Porque en los últimos 3 años y medio hay otro sistema religioso que lo promueve el falso profeta, que es, como decirlo en términos chilenos, ya chicos, ya cabros, cambio de sistema religioso, ahora adoran al anticristo de frentón. Y el que no adora al anticristo, decapitado. Y el que quiere adorar al anticristo, se marca, 666. Mire lo que dice Apocalipsis 20, versículo 4, si no me equivoco. Faltan muchos puntos ver ahí en este capítulo 17, hermano. Se lo vamos a ver en el próximo. ¿Me escuchan bien? Porque acá no me pescó el. ¿Sí se escucha bien? todo bien. Escuchamos, pero no vemos. Dice algo pasó ¿cómo se llama? Ahora sí. Con la Biblia. ¿Ahí apareció ahora? Sí, ahora sí. Ya. Sí. Mire, el 24 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Y esta parte importante. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años.
O sea, que aún en la parte más oscura de la tribulación, por la gracia de Dios, habrán cristianos que no se someterán a la bestia ni a la marca, etcétera. Gloria a Dios por ello. Así que, hermano, hasta aquí quedamos hoy. Son las 9:05 tengo yo acá, no sé qué hora tiene usted. Las Conversación gratis. 21:06. Ya. Conversación gratis. Primero, la pregunta de siempre, ¿se entendió? Sí, hermanito, todo claro, Bien. todo claro. En la Tengo yo próxima, ya adelante. un, dos comentarios. Ya. Ya, uno, que lo que usted acaba de explicar ayuda a valorar más la enseñanza práctica de que nosotros no debemos ser pragmáticos, porque en todo lo que estamos viendo, la manera como el Señor nos lleva en su pastoreo, eh, nos hace mirarlo a Él, sus atributos, su eternidad. Y ninguna de esas cosas tiene relación con el pragmatismo, con lo que me conviene ahora, etcétera, etcétera. Entonces, para que un sistema religioso que es unitario, mundial, funcione, tiene que ser sobre la base de gente que es pragmática. Entonces, el cristianismo no tiene nada que ver con esa manera de resolver, tal como usted lo dice. En cambio, el mundo pragmático le acomoda tomar una religión, dejarla, cambiarse a este otro Dios, etcétera, etcétera, y ser muy, como dicen los progres hoy día, muy líquido, religiosamente hablando. Así que totalmente de acuerdo y valoro mucho esta enseñanza porque el pragmatismo es una tentación de cada día, hacer las cosas porque Mm. me conviene. Hablemos hasta de las cosas más simples como no robar. Bueno, pero si es solo un clip, ya, pragmatismo. Entonces, valoro esta enseñanza. Y lo segundo, que usted señalaba de el celo, de que puede ser que los falsos estén entre nosotros. Si bien yo comparto ese celo y tengo claro que la cizaña crece junto con el trigo, también siento que hay que tener harto cuidado, no con creer esta verdad, que es la que mismo el Señor mismo nos señaló, ¿ya? Que está todo mezclado. Después vendrán los ángeles y separarán la paja del trigo, etcétera, ¿cierto? Eh, pero sí con mi manera de juzgar hoy a mis hermanos, porque si yo me pongo en el lado de los buenos, por supuesto, me voy a poner en el lado de los buenos, siempre me voy a poner yo en el lado de los buenos y voy a considerar, como he escuchado, y no lo comparto, la crítica de aquellos que dicen, no, porque esa otra denominación, esos otros que no son bíblicos, esos otros que no son macarturianos, esos otros que no son, no sé, que no hablan en lengua, esos otros, quizás que evangelio creen, po. Entonces, eh, puedo compartir el tener cuidado, pero tener también yo mucho cuidado con el sectarismo que me puede aflorar a mí creyéndome que yo estoy justo del lado de los buenos, o justo del lado de los que sí que son, siendo que yo también he tenido y espero no tener, pero probablemente sí tendré traspiés como si fuese falsa yo también. Entonces, no es que me quiera poner relativista con esto, solo que eh, tengo cuidado de cómo vivo esto que me está advirtiendo el Señor. ¿Cómo lo vivo? Voy a saber que sí, que entre nosotros hay quienes no son verdaderos, pero ¿cómo voy a vivir con mis hermanos cuando los vea pecar? Cuando, no sé, alguno me decepcione a mí, grandes expectativas que tenga, ¿cómo lo voy a ver yo? ¿Lo voy a ver como un ángel que hace la ciega o qué? ¿O con misericordia? ¿O qué? ¿O voy a ser relativista? Entonces, eso quería yo decir, porque hay que tener cuidado siempre con la parte del juicio. Eso quería hermano. Claro. Sí, es que el término cuidado implica todo. Cuidado para A y cuidado para B. Es cuidado. Punto uno es ese, y el otro es que hay que distinguir entre la apostasía doctrinal de la apostasía práctica. Son dos cosas distintas. Por ejemplo,
En cuanto a la doctrina, a la apostasía práctica, entre comillas apostasía, ojo, ahí simplemente hay que aplicar la disciplina, el sistema de disciplinario de la iglesia local. ¿Me entiendes? Entonces, si alguien ha caído en algún pecado, hay que implementar el sistema disciplinario eclesiástico, que también es una doctrina bíblica, y en cuanto a la apostasía doctrinal, ahí hay que distinguir entre doctrinas fundamentales y doctrinas periféricas, ¿ya? El tema es el siguiente, hermana. Yo entiendo que en las redes sociales se ve bastante crueldad, pero también se ve bastante liviandad. Entonces, esos son los dos extremos, me explico. Por ejemplo, en una población, supongamos que, este es un ejemplo hipotético, supongamos que hay 100 perros en una población, en diferentes casas. Teóricamente yo sé que hay 100 perros, pero supongamos que un perro comienza a ladrar. Un perro ladra como loco. La pregunta en ese escenario es la siguiente: ¿quién llama más la atención, los 99 perros o ese perro que ladra? El perrito que la... Ya. Lo que pasa es que cuando aplicamos ese principio a la comunidad evangélica, y cuando hablo de evangélica no hablo de nosotros, hablo de toda la comunidad evangélica, ¿ya? Lo que pasa es que cuando hay una denuncia, eso sí o sí es más notorio, porque hay una denuncia. Esta puede ser correcta como puede ser incorrecta, ojo, pero llama la atención, ¿me entiendes? Trae escándalo en ese sentido. Pero pasa desapercibido los 99 perros o las 99 veces que se transó la verdad y no se dijo nada. Entonces, cuando se tranza la verdad, la cosa pasa piola. Por eso no trae mucho escándalo. Pero cuando alguien denuncia el error, es escandaloso. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que si bien es cierto, lo que usted dice es correcto, hay que tener cuidado para el juicio, pero si tuviéramos que hacer una evaluación de la iglesia, la comunidad de la iglesia, el pecado de la iglesia no ha sido porque habla. El gran pecado de la iglesia no es porque habla. El gran pecado de la iglesia es porque calla, desde el punto de vista cuantitativo. Lo que pasa es que cuando calla nadie lo ve. O sea, si, me refiero yo, si hay algo que falta, es la denuncia del error correctamente aplicado. Ahora, en cuanto a mis hermanos, no es papel de nosotros andar diciendo este es salvo o no es salvo. Ese no es papel de nosotros. Ah, claro, a lo mejor por ahí pasa entonces la Eso solución. solo lo sabe Dios. Lo que pasa es que muchos son soberbios en soteriología, creyéndose los únicos salvos, Ya, y ese juicio yo se lo compro completamente, porque ha habido mucha necedad en ese sí, punto. sí. ¿Me entiendes? Y en ese sentido ha habido bastante necedad, pero ha habido necedad de aquellos que abrazan más un evangelio por señorío que por los que abrazan el evangelio de la gracia gratuita. De acuerdo, de acuerdo. Hermano, y perdón, ¿Ya? perdón para intervenir, pero a propósito de eso que usted dice de la denuncia, también es un tema que yo no sé qué pensar de eso, pero me complica también. No sé, pues yo salí de la iglesia del pastor Chaparro, ¿ya? Eh, ¿Ya? la forma como lo veo ahora realmente hacen enjuagues bucales con toda su tema, digamos, con todo su ministerio, sus cultos gigantes, etcétera, ¿ya? Por cierto, tengo uno de mis hermanos de sangre que va a esa iglesia y yo con mucha pena converso y trato de, pero bueno, eso es otro tema. Pero, por ejemplo, tengo conocidos que se hacen charlas todas las veces por las redes sociales con el pastor Chaparro, con el Israel Chaparro, que es el hijo, con lo que predican, ponen las prédicas y se ríen, miren el mamarracho que está predicando, ta, 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 ta. Eso, eso es una denuncia, eso, ¿qué es lo que es? Porque
yo le he criticado esa forma de ser y yo le he hablado a los hermanos, digo, hermano, si usted tiene algo que exhortar, ¿por qué no va para allá y se siente, se toma un café tranquilo y habla? No, En que ese yo, sentido, sí, sí, entiendo. Lo que pasa, hermana, punto uno, uno no puede conocer el corazón, aun cuando uno intuya que está mal, ¿me entiendes? es que perdone. Es que el punto es, a lo mejor no alcanzamos a hablar de esto aquí, pero igual yo lo quiero poner porque el punto es cómo nosotros honramos a Dios en nuestro comportamiento frente a esos pecados, porque son reales. A lo mejor sí, nosotros ya los vamos a denunciar, pero ¿qué significa denunciarlo realmente? ¿Significa así como Juan el Bautista cuando le gritaba a Felipe, ¡oye, adúltero! ¿Es eso? espera un poquito. Lo que pasa es que tenemos que hacer una diferencia entre denunciar el error y denunciar a la persona. Son cosas distintas, ¿ya? Primero que todo, Ujú. tú puedes denunciar la práctica, ¿ya? Una cosa es denunciar la práctica. ¿Y cómo se denuncia la práctica? La práctica se denuncia predicando la verdad. O sea, cada vez que uno predica la verdad o predica la doctrina, incluso aun cuando no nombre a nadie, ¿me entiendes? Incluso cuando no nombre a nadie, cuando uno predica la doctrina e incluso cuando se predica expositivamente un texto de la Biblia, tú estás denunciando la mentira a través de predicar la verdad. Esa es la forma correcta, ¿me entiendes? Si hay un individuo que necesita exhortación, lo correcto es primero comuníquese con él en privado, ¿entiendes? En ese sentido debería ser el primer paso de sabiduría. Ahora, ahí estamos hablando de hermanos, ¿me entiendes? Estamos hablando de concepto hermanos. Otra cosa muy distinta es que hayan personajes en el mundo que ya, desde el punto de vista comunitario de algunas iglesias, sean considerados falsos profetas y falsos maestros. Eso es distinto. Claro. ¿Entiendes? Eso es un grado distinto porque ahí hay algunos que denuncian desde el punto de vista maduro, ¿me entienden? No desde el punto de vista burlesco, desde el punto de vista maduro. Entonces lo que habría que sacar es la burla, quizás, la burla inmadura, pero cuidado, en la predicación también está la burla al estilo Elías. O sea, es que cada caso debe analizarse en su propio mérito, porque un caso es distinto del otro. Pero yo Sí. lo que sí estoy de acuerdo con ustedes son con esa gente que anda, no sé, pues a ver, el falso apóstol, que Guillermo Maldonado, que Cash Luna, que esto, que lo otro, ya, una vez te creo puedes hacerlo. Es que, hermana, uno conoce cuando la persona es seria, po. Si ese es el punto. Pero, pero hay otros que no se congregan nunca, pero andan denunciando. Hay otros que su vida es un chiste, pero andan denunciando. ¿Me entiendes? Eso, Claro, eso evidentemente está mal, po. no, y por último, la virtud cristiana deberá ser no que uno base todos sus temas en la crítica hacia el otro, sino que tal como usted dice, expone la verdad, entonces, predica más tú el evangelio. Predica la verdad. Predica la verdad. Ahora, Claro. ahora, ahora un consejo para hermanos nuevos es que se mantengan en su iglesia local, que ahí interactúen, Mm. Sí, pues. que dejen las redes sociales para pastorear a otros. O sea, primero congrégate, después anda ministrando hermanos de otra iglesia. Claro. Primero sé cristiano en tu iglesia, o sea, ¿entiendes? Amén. Y lo que pasa, hermano, lo que pasa es que, a ver, es que esto es parte de mucho más a fondo. La pregunta es, ¿a quiénes Dios levanta en la iglesia local para predicar? Mm. Lo que pasa es que todo el mundo se cree predicador y está mal, no todos son llamados a la predicación. No, lo que pasa es que las iglesias locales hoy en día, como tienen acceso a las redes sociales, todo el mundo se cree predicador y está mal. Hay gente que Dios no ha llamado a predicar. De persona a persona, a dar testimonio de Cristo y del Evangelio, obvio que todos. Pero lo que pasa es que todos se creen pastores hoy día, que todos se creen evangelistas, que todos se creen esto, que todos se creen Juan Bautista. Ese es el problema. O sea, están afiebrados. Claro. Correcto. Ese es el tema. Pero ahí yo creo que es una responsabilidad de sus pastores, hermano, porque si hay alguien que está dando
dando mal testimonio en un sentido extremo, debería ser llamado por sus pastores a terreno. Pero ahí uno no sabe pues, si se están congregando, no se están congregando. Pero el punto al final del día es, que nosotros no vamos a poder detener lo que se ve. Amén. Amén. No vamos a poder. Lo importante es tener la cosa clara. Discernir, correcto. Yo creo que esa parte es como lo que más hay que poner atención, po. Discernir. Y incluso si me hace daño o algo así, lo dejo de ver, po. Correcto. Si a veces hace daño porque uno no lo soporta, entonces lo dejo de ver. Ujú. Pero hermana, pero esto se va a solucionar cuando veamos el sistema de disciplina en la iglesia. Lo que pasa es que a veces hay cosas que no cuadran porque faltan partes de la doctrina que todavía no se dan. De hecho, el sistema de disciplina en la iglesia local es fundamental porque ahí nos enseña a interactuar entre los cristianos y llamarnos la atención unos a otros de manera correcta. Amén. Sí, 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 lo entiendo. Lo que pasa es que como no hay un sistema de disciplina aplicado en las iglesias, dejando las excepciones fuera, estamos como en los tiempos de los jueces. Cada Mm. quien hace lo que bien le parecía. Oye, aparte que igual hay como una influencia grande del mundo hacia la iglesia que le quita importancia a lo que es la iglesia local. O sea, gracias al Señor, nosotros tenemos esta instrucción, el pastor José ha dedicado un montón de semanas de enseñarnos de la iglesia local. Nosotros que llevamos como 30 años en la iglesia, como que nunca habíamos visto así como más detallado y más la importancia que tiene porque es como la importancia de la familia, ¿me entiendes? Es como cómo se vive el evangelio en el área chica, dicen los futbolistas, así como en la realidad, en la verdad verdadera, como decía Francis Schaeffer, no sé, aquí, no en el cuento de la pantalla o de las redes sociales, que lamentablemente eso igual, Es un fenómeno moderno, es algo que ni los apóstoles vivieron, así que Dios nos dé sabiduría. El punto es el siguiente, hermana. Recogiendo su crítica, sin embargo, apliquemos el principio de Pablo. Pablo, ¿usted sabía que Pablo veía que algunos predicaban por contienda? sí, no, Y sí. la verdad, ojo, la verdad. Pablo Oh, veía que predicaban que veía Interesante, gente que sí. predicaba por contienda, ¿cierto? ¿Ah, te estuvo cortando? Pero ¿qué hacía Pablo? ¿Cuál era la actitud de Pablo? Pablo se gozaba, Sí, po, porque el porque a evangelio, pesar de eso, el evangelio es anunciado. Entonces, tiene que ver, tiene que ver con que realmente hay hermanos que la están haciendo mal, pero también falta madurez de nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros maduráramos más todavía, quizás estamos en el camino de madurar, por supuesto, nosotros descansaríamos en la soberanía de Dios y diríamos, de- eh, capaz está predicando por polémico, quizás está peleando, quizás esto, pero está predicando la verdad, bien, me gozo. Dios soberano, Dios es soberano, yo no puedo cambiar eso, Dios es soberano. La idea es que para bien o para mal, hermana, no se nos pierda el gozo de la salvación. claro, amén. Sí. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Comprendieron el tema? Yo creo que sí, si no damos término, hermano José. Hermano Freddy, la única duda cuando hablaba sobre la gran ramera, está considerada toda desviación, no solamente desde parte del cristianismo, ¿cierto? Sino cualquier tipo de religión que sea los musulmanes y todo el asunto. Todo, porque en el contexto de la tribulación se supone que toda expresión religiosa se va a unir, Correcto. Ya, sea pagana, esa era claro, mi sea inquietud. pagana o sea del cristianismo verdadero, pero desviado. Ya, hermano, era eso, no, porque no quiero que los hermanos me peguen porque van a ser las 9:30. Ya, entonces terminamos y seguimos con el tema en la ocasión que venga, ¿cierto? Ya, hermano. Amén. Gracias y paz a vosotros. Cualquier consulta en el Gra- WhatsApp, ¿ya? Gracias, hermano, que estén bien. Bendiciones, igual. Ya, corte nomás, hermano, corte nomás. Vayan a comer.